que celebraremos el próximo día 19 de enero. Nos acompaña el obispo presidente de la comisión, el obispo de Albacete, don Ciriaco Benavente, y el director del secretariado de la comisión episcopal, José Luis Pinilla. Estamos primero aquí abajo por la configuración de la sala para ver el vídeo que vamos a distribuir en redes sociales, puesto que este año, para conmemorar el centenario de la jornada, como les van a contar después, se ha querido desde la Conferencia Episcopal presentar esta jornada de manera especial. Y una de las acciones de comunicación especiales que ponemos en marcha, siguiendo el hilo de lo que en años anteriores hemos hecho con otras comisiones y con otros temas diversos a la migración, es realizar y lanzar un vídeo para su difusión en redes sociales. El vídeo lleva por título Un solo corazón y es el que vamos a comenzar viendo. Mira, sus manos son distintas, sus ojos diferentes, un solo corazón. Mira, la piel es un mosaico, si juntas sus colores, de brillar el sol. Aprender cada cultura es un regalo de Dios. Una perla que se ofrece, un tesoro, una oración al cielo. Mira, sus manos son distintas, sus ojos diferentes, un solo corazón. Mira, la piel es un mosaico, si juntas sus colores, de brillar el sol, de brillar el sol, de brillar el sol, de brillar el sol. Salimos perdiendo porque arriba no hay. Antes de darle la palabra a José Luis Pinilla y a don Ciriaco, comentarles muy brevemente los materiales que tienen en la carpeta que se les ha entregado. Ahí dentro de la carpeta, otra carpeta, donde aparece el mensaje del Papa, el mensaje de los obispos para esta jornada mundial del día 19, los materiales habituales como el subsidio litúrgico y alguna preparación, como por ejemplo, de vigilia de oración, o algunas dinámicas de encuentro que están pensados como materiales de aprovechamiento pastoral. En esas dinámicas se va a utilizar precisamente la canción compuesta por Santos Uría, que es la que han escuchado, Un solo corazón, y que es la que da título al vídeo que ya está colgado en la página web de la conferencia y en nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube está ya subido Un solo corazón. Quiero agradecer muy especialmente toda la colaboración desinteresada para la realización de este sencillo vídeo que nos ha prestado la Archidiócesis de Valencia. Está grabado en la playa de la Malvarrosa. A todos los que en aquella archidiócesis se han volcado con nosotros en la producción, en la realización del vídeo, desde el servicio audiovisual del Arzobispado, Cáritas Diocesana, su delegación también de migraciones, diversas congregaciones de religiosos, sacerdotes,
y laicos que han hecho posible, como bien saben ustedes que se dedican al mundo audiovisual, que estos apenas 2 minutos, son una jornada entera de trabajo más toda la planificación, pues se haya podido llevar adelante. Como han visto, es una idea muy sencilla que se refuerza con un párrafo al final del mensaje del Papa Francisco, ir del recelo a la acogida, como les van a explicar a continuación, y que utiliza un sencillísimo juego de palabras. Pasamos de la idea de que los inmigrantes son un peligro a borrar las primeras letras y convertir inmigrantes en ignorancia. Verdaderamente es la falta de conocimiento la que puede ser peligrosa a la hora de abordar una determinada realidad, como en este caso la inmigración. Tiene ya la palabra José Luis Pinilla Martín, el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de esta casa, de la Conferencia Episcopal, que les va a poner en contexto la jornada, especialmente el centenario, Haciendo un Mundo Mejor, es otro juego de palabras en este centenario, y cómo se está celebrando en diferentes diócesis de España y por qué este año la presentamos con un acento muy especial desde aquí, desde la Conferencia Episcopal Española. Gracias, Isidro. Buenos días, don Ciriaco. Buenos días a todos. Y, por supuesto, muchísimas gracias, de verdad, no formales, por estar compartiendo con nosotros esta posibilidad de difundir el mensaje y la campaña de la Jornada de Migraciones. Efectivamente, se está subrayando, ya se ha repetido un par de veces, el centenario este año de la Jornada de las Migraciones, porque fue allá perdón por la erudición historicista, ¿no?, en 1914, cuando Benedicto XV instituye la principal institución para la atención de los migrantes italianos, que era la preocupación más inmediata que tenía. Posteriormente ya se instituye la jornada, que en un primer momento no tenía mensaje definitorio, declaratorio, etcétera, y que fue precisamente a partir de Juan Pablo II cuando se empieza ya a elaborar un mensaje ad hoc, costumbre que han seguido manteniendo los papas posteriores. Pero el nacimiento de la jornada, como les digo, fue en 1914, cuando se produjo por primera vez este deseo de hacer visible algo que ya era de hecho muy constante en la Iglesia, que era la atención a los emigrantes. Este dato del centenario, jugando con la palabra número 100 para el haciendo, migrantes y refugiados un mundo mejor, intenta, diríamos un poco, subrayar una alegría y un reto y un desafío, una alegría y un reto. Una alegría que es precisamente comprender y constatar cómo la Iglesia ha venido durante estos 100 años estando cerca de este tipo de exclusión, siguiendo evidentemente en la imagen y el consejo de Jesús: fui forastero y me acogisteis. Él mismo fue emigrante en Egipto, como hemos celebrado estos días pasados. Celebrar esa presencia de la Iglesia durante 100 años y, por supuesto, en toda su historia, con este tipo de exclusiones, nos sirve además para acentuar una dimensión fundamental en el cristiano y en el hombre de buena voluntad, que es el paradigma del emigrante como una persona de movilidad. Todos estamos en camino hacia algo, como decía Galeano, todos tenemos un horizonte y se preguntaba ¿para qué sirve si nunca llegamos a él? Pues nosotros, gracias a Dios, me parece que lo intentamos saber y vivir, que es llegar hacia la comunión, hacia la integración, hacia el reto de la convivencia con hermanos de otras latitudes y de otros acentos. Alegrarnos de esto, alegrarnos de 100 años de este mensaje de la Iglesia, es un motivo de gozo y lo que han hecho, el esfuerzo de tantas diócesis por subrayar este acontecimiento, es ciertamente expresión de lo que les digo. Por otro lado, es un desafío. Cumplir 100 años no puede ser un volvernos estatuas de sal. Es un desafío permanente, por todo lo que significa la presencia de la inmigración en el mundo y en concreto en España, en el contexto social, económico, político y cultural
que significa la presencia de cerca de 6 millones y pico de inmigrantes entre nosotros. Es un reto porque el contexto en el que estamos viviendo de crisis social, en el contexto en el que estamos viviendo de restricciones de todo tipo, de impedimentos para el acercamiento a las personas, lo que está produciendo precisamente es un redoblar el reto de la Iglesia para que lo que la Iglesia ha hecho y la sociedad española en su conjunto de una suficiente buena acogida de los emigrantes se transforme en lo que la Iglesia permanentemente quiere. Es el enriquecimiento de la sociedad y de la Iglesia con los distintos. Eclesialmente hablamos de los 1000 rostros de Cristo. Y eso es un desafío, porque no es fácil, les digo, en el contexto socioeconómico y cultural que estamos viviendo, que eso se perciba así. El documento de los obispos sobre la migración último habla de los emigrantes como un enriquecimiento, no como una amenaza, no como una invasión, sino como un enriquecimiento de la pluralidad. Es verdad que los flujos migratorios hay que regularlos, la Iglesia no se mete en ese tema, pero está claro que esa regulación no puede afectar a la dignidad de nuestros hermanos, porque ahí vemos a alguien más que un ciudadano, que un número, que un trabajador. Estamos viendo el mismo rostro de Cristo. ¿Cómo acentuar esta alegría y este reto, este desafío que se está ya empezando a proclamar y a vivir en todas las diócesis españolas? En concreto, los materiales que la campaña de la Iglesia en este año se han ofrecido redoblan este esfuerzo con más medios si cabe. El vídeo, redoblamos también la presencia en las distintas televisiones, en la celebración de la misa por televisión española desde Guadix. Queríamos que este año se acercara a la realidad migratoria tan sufriente y tan solidariamente evangelizadora de la Iglesia en Andalucía con los emigrantes. El Estrecho es un icono, como Arizona y como Lampedusa, y desde ahí se va a transmitir en la misa de televisión española este año. Hay entrevistas en los distintos medios y las diócesis, es un detalle que según nos van llegando noticias a nosotros, nos hablan del calado que esta campaña está teniendo cada vez mayor. Estamos hablando de experiencias que no se limitan ya a la celebración de una Eucaristía, acontecimiento fundamental, el Día del Emigrante, presidida en la mayoría de los casos por el obispo de las diócesis, sino que se están ampliando a seminarios, cursos, encuentros, peregrinaciones. Extremadura se va con emigrantes y autóctonos hacia Guadalupe. En Sevilla viene Monseñor Agrelo a presidir la misa del emigrante. En conferencias, los círculos del silencio de Toledo, en Burgos, exposiciones en Toledo. En Tarazona, seminarios interculturales. En Huelva, la concentración en Lepe, y no es un chiste, porque es una de las poblaciones con mayor inmigración que tienen en la diócesis. En fin, hay un montón de acontecimientos que subrayan precisamente la alegría y el reto. La denuncia, la celebración y la defensa de la dignidad de nuestros hermanos emigrantes y llevarles nuestro principal mensaje, el mensaje liberador de Cristo y su reino, con todas las consecuencias, estamos seguros que va a seguir produciendo efectos muy beneficiosos para la sociedad española, hoy día tan restrictiva con los emigrantes, por mucho tipo de recortes, sino que va a producir, como les digo, unos efectos enriquecedores múltiples. Sobre todo en este año, en estos años en los que estamos también volviendo a vivir ese proceso de salida de los españoles nuevamente hacia el exterior, que movidos por la situación de crisis y de falta de trabajo, no por otras razones, que más quisiéramos que la movilidad humana fuera por un enriquecimiento compartido, está también redoblando el esfuerzo que la presencia de la Iglesia española tiene en los distintos países de Europa con sus misiones católicas que, como saben, son referencia fundamental para los emigrantes que llaman a su puerta. Terminar diciendo, porque no podría ser de otra manera, que en esta campaña a nivel de conferencia episcopal y a nivel de las diócesis, en todas sus dimensiones y en todos sus actos, tiene también un acento particular para nosotros este año, que es recogiendo, lógicamente, el impulso del Papa Francisco. Solemos decir aquí en familia, dentro de la casa, que el Papa Francisco lleva en su ADN
la característica de migrante, tenemos que reconocer ese impulso del Papa Francisco, con sus visitas, con sus palabras, con sus signos, con sus delicadezas, con su sensibilidad hacia este mundo, que ya le venía de su época de cardenal en Buenos Aires, nos está haciendo a todos redoblar esfuerzos y nos está haciendo multiplicar el conocimiento de una realidad que es imparable. El tema es que no terminamos de reconocer, como nos decían recientemente en Malta, en una reunión de obispos y directores europeos, que la Unión Europea y Europa y España en su conjunto va a seguir necesitando migrantes, va a seguir imitando. No sé si hablaban, perdón si no doy la cita exacta, que Europa necesitará en 15 o 20 años otra vez otros 30 millones de inmigrantes, pues, o 50 millones. Eso significa que esta realidad es una realidad que significa, no sé si soy muy ambicioso al decirlo, lo que está significando es un nuevo paradigma sociocultural, donde la movilidad humana es precisamente uno de los componentes de la globalización y de la característica de la sociedad actual. La Iglesia colabora precisamente en la construcción de ese paradigma social nuevo que está viniendo, con la aportación a los programas imprescindibles de convivencia, de integración y de comunión con los emigrantes, intentando que cualquier tipo de guetización a los que se les quiere llevar sea precisamente una historia pasada y poder contribuir a redoblar la experiencia que los españoles tuvimos cuando salimos fuera de nuestras fronteras y que han enriquecido tan notablemente a países tan fuertes como Alemania, como Argentina, como Inglaterra, como Francia. Ojalá aprendamos de la historia y ojalá enriquezcamos el futuro que se nos avecina. Muchas gracias. Precisamente con las palabras del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado concluimos. Lo hace el obispo presidente de la Comisión, obispo de Albacete, don Ciriaco Benavente. Muchas gracias, Isidro. Y un saludo muy cordial a todos, que estoy seguro que compartimos sueños, ilusiones y deseos en esta realidad y en este campo, pues, de las migraciones, que lo comparten ustedes y los medios a los que representan. Yo voy a darles un resumen muy por encima de lo que es el contenido fundamental del mensaje del Papa, de este Papa que nos está hablando con palabras, pero sobre todo nos está hablando con hechos, que uno de sus primeros gestos haya sido desplazarse nada menos que a Lampedusa, que es como un icono de los más significativos de esa tragedia que a veces conllevan las migraciones. Yo creo que fue un hecho que nos habló más que muchos mensajes, con el que él no solamente pretendió orar por los que dejaban la vida, pues, en los mares o en las travesías buscando la realización de los sueños, sino que también quiso de alguna manera darnos una sacudida, pues, a toda Europa y a todo el mundo ante esa realidad que produce, él decía, vergüenza, que es una vergüenza ciertamente, pues, de la humanidad. Bien, pues en el mensaje él empieza constatando cómo estamos en un mundo que es interdependiente. Es interdependiente. Vivimos en la aldea global. Es un tópico, pero en fin, hay que repetirlo una vez más, ¿no es? Un mundo interdependiente en que todos los hombres compartimos una serie de sueños y de esperanzas. También los comparten los inmigrantes. Y hay en ese mundo, diríamos, donde la migración y la movilidad es un signo de nuestro tiempo, no solamente por el hecho de la globalización, sino porque también la misma globalización, con la facilidad de los medios de comunicaciones, pues, ha hecho que las personas se puedan desplazar más fácilmente, pues digo que está haciendo que el hecho de las migraciones, de la movilidad, sea uno de los signos que caracterizan nuestra época. Algunos están hablando si no estamos entrando en una nueva etapa histórica, incluso en una nueva edad. Tenemos la edad antigua, la edad media, caracterizadas por una serie de, diríamos, de hechos muy significativos que suponen, pues, un cambio en la sociedad, si realmente el fenómeno de la movilidad no está constituyendo un signo tan significativo
que esté dando lugar a una nueva era histórica. Pueblos, naciones que eran homogéneas en las formas de pensar, de cultura, pues hoy se están convirtiendo en sociedades multiculturales donde conviven personas de distintas razas, religiones, creencias, de distinto color de la piel, etcétera, etcétera. Bien, pues en ese mundo, diríamos, de la movilidad, en ese mundo de aspiraciones compartidas, pues se dan carencias y se dan también, diríamos, pues junto a esas aspiraciones se dan también profundas carencias. El Papa señala pues la belleza de la creación y la realidad del mal y del pecado. No es el sueño de lograr un mundo mejor, pero diríamos pues a veces la violencia, la pobreza, etcétera, etcétera. Entre esas señales o esas realidades negativas que hacen que las aspiraciones se conviertan muchas veces en frustraciones, pues el Papa empieza señalando enseguida pues un fenómeno que es, diríamos, cómo hay personas que al emigrar por las circunstancias, por la pobreza, acaban cayendo en situaciones de nuevas esclavitudes. Y ahí apunta con mucha fuerza el fenómeno de la trata de personas. Él nos insiste en que los emigrantes, los refugiados, no son peones de un tablero de la humanidad, sino que realmente son personas. Decía antes cómo este fenómeno migratorio, que en principio tendría que ser positivo, ¿por qué no verle como una especie de punta avanzada de los pueblos que caminan hacia esa especie de fraternidad universal? Hacer la gran familia, los cristianos decimos, de los hijos de Dios. Somos un pueblo que camina, ¿no? Es, pues, juntos formando un solo pueblo, cantamos muchas veces. Y sin embargo, pues, la realidad, el hecho de que eso vaya unido pues a la pobreza, no solamente que vaya unido a la pobreza, sino que la pobreza sea muchas veces la motivación de ese fenómeno de las migraciones, a veces la violencia, a veces la guerra, en algunos casos también catástrofes naturales, pues está haciendo que, diríamos, las aspiraciones no se hagan realidad. Invita el Papa, por eso, pues a afrontar de una manera nueva, equitativa, dice él, este fenómeno. Yo creo que esto es un hecho, es una aportación significativa del mensaje, no es afrontar el hecho de las migraciones, porque está convencido el Papa de que hoy ningún país por sí solo puede, diríamos, afrontar pues este hecho y dar respuesta al fenómeno migratorio. Es un hecho tan universal, afecta pues a todos los países. Entran no solamente los países de donde proceden, entran los países de tránsito, entran los países de destino, que entonces el Papa invita a que esto se afronte de una manera colectiva por los distintos países. Que empiece lógicamente por cada país, también por los países de origen, mejorando pues las condiciones económicas, y que empiece por todo superando también los prejuicios que se dan a veces en estas situaciones. Y ahí nos ofrece, pues el Papa tiene una referencia, antes hacía referencia a don José Luis, a la Sagrada Familia, que experimenta también en su propia carne, por ser una familia pobre, humilde, experimenta también la emigración forzosa. Yo a veces he dicho en mi diócesis que cuando veo los niñitos de otros países, me imagino pues a sus niños en un país extranjero donde no conoce la lengua y donde pues hay especiales dificultades también para situarse. Bien, y el Papa pues la última parte de su mensaje pues nos habla de una iglesia que es evangelizadora, que nos invita a descubrir en el rostro de cada persona impreso el rostro mismo de Cristo. Y vuelve a insistir en lo que es pues el fundamento, la raíz de la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad de la persona. La dignidad y el valor de la persona, que no está en la eficiencia, no está en la productividad,
a veces al emigrante se le considera, diríamos, como una fuerza de trabajo que se utiliza cuando se necesita y cuando no se le despacha y ya no es necesario, ¿no es? Pues la grandeza del inmigrante, como de todo hombre, está en que es imagen de Dios. Esa idea que aparece ya en las primeras catequesis de la Sagrada Escritura de la Biblia, en el Génesis, y que después está como, diríamos, como realidad de fondo, pues en todo el Nuevo Testamento y en toda la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, pues las migraciones son una oportunidad para hacer de este mundo, también a través de la evangelización, pues un mundo mejor, un mundo más fraterno, un mundo más solidario y un mundo en el que, repito, descubramos en el rostro de cada hombre, los cristianos, impresa la imagen del Hijo del Hombre. Esto es, muy resumido, muy por encima, pues el contenido del mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco, que si lo leen detenidamente encontrarán después matices muy ricos y muy significativos. Muchas gracias por la atención. Estamos a su disposición, como siempre, para las preguntas que quieran formularle, particularmente a don Ciriaco, si hay algún aspecto que tenga que ver con la campaña, los materiales, el padre José Luis Pinilla, o sobre el vídeo, aspectos técnicos, pues les contesto yo con mucho gusto. Levantan la mano, se presentan, dicen a qué medio pertenecen y nos dicen también hacia quién va dirigida la pregunta. Sí, buenos días. Soy Mar Ruiz de la cadena SER. La pregunta era para Monseñor Benavente. Estaba leyendo también con detalle el mensaje también de los propios obispos relativos a la jornada, y mencionan ustedes también algunos aspectos concretos que son desgraciadamente de actualidad en España, ¿no? Aluden ustedes al asunto de las vallas cortantes del que tanto se ha hablado en los últimos días, aluden también al asunto de los CIES, de los centros de internamiento, y aunque lo engloban dentro de la asistencia humanitaria en general, también quería preguntarle por la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. La pregunta más directa sería, el mensaje y la esencia está absolutamente claro en estas páginas, pero si la Iglesia pediría explícitamente, en función de estos criterios que marcan la doctrina social, al Gobierno, pediría la retirada de las vallas en Melilla, pediría el cierre de los CIES o su reconversión, y pediría que se devuelva la asistencia sanitaria como venía existiendo con anterioridad al año pasado a los inmigrantes. Y una segunda cuestión, si es tan amable, sé que no forma parte de esta rueda de prensa, yo se la formulo, si usted es tan amable pues me responde y si no, pues no, que sería preguntarle por la opinión que tienen sobre el proyecto de reforma de la ley del aborto que ha presentado recientemente el Gobierno. Muchas gracias. Él es muy amable en cualquier caso, pero no sé si esta segunda se la va a responder. Bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar, yo creo que ya casi todos los obispos y los obispos más directamente afectados, estoy pensando pues en el obispo de Málaga y estoy pensando en el obispo de Tánger, pues han hecho manifestaciones muy expresivas, ¿no? Sabemos que eso tuvo ya en otros gobiernos anteriores y ahora se han vuelto, parece, pues a imponer ese tipo de vallas cortantes, que tuvo un efecto disuasivo. Uno piensa pues en aquellos, a veces en las paredes de los huertos que se ponían cristales en nuestros pueblos, ¿no? Es lamentable, ¿no? Diríamos, lo sentimos profundamente. Entendemos que quieren darle un mensaje, un sentido pues disuasorio, ¿no? Pero, en fin, pero creemos que el problema centrarlo, diríamos el problema en las vallas o en esas vallas cortantes, no ese es el problema de fondo. El problema de fondo es realmente el mundo se preocupa de afrontar este problema. Se preocupa Europa, por ejemplo, de esos países que en muchas ocasiones han sido países muy vinculados a Europa, han sido colonias europeas. Nos preocupamos realmente de un desarrollo, de promover y colaborar para que se den allí, diríamos, auténticas condiciones, de tal manera que las personas no se vean obligadas a tener que emigrar, ¿no? Bueno, yo creo que este es un problema mucho más de fondo que lo otro, que es llamativo, es significativo. Yo comprendo que es
que es una noticia, y una noticia, repito, que a todos nos hizo sufrir cuando la escuchamos, pero que el problema es mucho más hondo y mucho más importante, ¿no? Es si realmente se pretende solucionar el problema solamente, diríamos, con medidas restrictivas, que parece que no lo solucionan, las puras medidas restrictivas, si realmente, ¿por qué parece que la política europea tiene tanto interés, diríamos, en el control de fronteras, y por qué no se pone, pues, un interés mayor en afrontar colectivamente, como pide el Papa, pues este problema tan importante que afecta a tantos y que es un problema mundial, hoy día, no tan globalizado, no es. Yo creo que este es el problema, no es. Y en ese sentido digo que ya hemos hablado. Hablamos en su momento, incluso en la conferencia episcopal, en algún momento ya hablamos y dijimos algo sobre pidiendo que los inmigrantes, por parte de nuestra comisión, ya se hizo pues se presentó algún documento, alguna declaración que hizo suya la conferencia episcopal, para que un derecho tan importante como es el derecho a la salud, que no se vea restringido. Si es un derecho universal, reconocido, pues hombre, que no se pongan especiales dificultades para que las personas puedan ser atendidas en sus necesidades. Parece que en la práctica se está llevando a cabo en algunos lugares o en muchos lugares con una cierta benevolencia, pero ahí está ese hecho y ahí está pues esa disposición, que es muy lamentable, yo creo, ¿no es? Y que realmente pues yo creo que ya lo hemos manifestado reiteradamente por parte de la Conferencia Episcopal y de los obispos. Y luego el problema de los CIES, sabemos que hay un proyecto del gobierno intentando darle una nueva forma. También en alguna ocasión hemos manifestado nuestro deseo de que no se trate simplemente a estas personas como delincuentes y con puras medidas policiales, sino se les trate, como sucede en algunos lugares de Europa, más bien como diríamos, como un problema de atención social pero no como un problema estrictamente y puramente policial. Bien, el otro tema no voy a pronunciarme porque es un tema que todavía pues está en discusión, no es ahí. Yo sé que hay gente que ya pues está queriendo pues anular la ley cuando salga, pero en fin, los demás estamos todavía pendientes, ni siquiera conocemos, yo ni siquiera conozco pues el proyecto de ley en marcha por parte del gobierno. Por otra parte, pues lo que piensa la Iglesia sobre este punto yo creo que es bien conocido porque lo hemos manifestado. Creemos que en nuestra aportación quiere ser un servicio también pues a las personas y a la sociedad española y en ese sentido creo que es conocida suficientemente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarles, en primer lugar, ¿qué atención encuentra un inmigrante hoy en día en la Iglesia? ¿Qué puede encontrar? Y en segundo lugar, hace poco conocimos el testimonio de un sacerdote que es un inmigrante y que cruzó en patera y que lo pasó muy mal y que se hizo sacerdote cuando llegó a España y tras pasar unos años. Yo quería preguntarles si este caso, ¿no?, es muy común en la Iglesia, es decir, no sé si tienen algún cálculo de sacerdotes que hayan pasado por esta situación y que se hayan hecho sacerdotes y bueno, pues estas dos preguntas. Gracias. Ya nos gustaría, porque estamos escasos de sacerdotes, que muchos de los que vienen en pateras, bueno, hay muchas personas de los que vienen en pateras que no son ni siquiera cristianos, también vienen cristianos y católicos incluso, no es, pero pues un porcentaje muy importante pues también proceden de otras religiones animistas propias de los pueblos estos o también del mundo musulmán, ¿no? Digo que qué atención presta la Iglesia. Pues realmente yo desde que estoy metido en esto voy de sorpresa en sorpresa y de admiración en admiración. Y no lo digo porque tengamos que decir que buenos somos, porque tengo conciencia también de que todavía
y siempre estamos en deuda. Y que los logros son siempre mucho más cortos que las aspiraciones y lo que desearíamos, ¿no? Pero realmente vas encontrándote, pues un día visitas aquí lo de los jesuitas de Pueblos Unidos y ves ahí qué trabajo se está realizando. Vas viendo determinada congregación que tiene no sé cuántos pisos montados para acoger a emigrantes. Vas viendo aquella parroquia donde resulta que se juntan una serie de migrantes o de inmigrantes pues para aprender la lengua. Vas viendo nuestros servicios de Cáritas en que tienen desde atención, asistencia legal hasta asistencia, diríamos, inmediata, que a veces hay bolsas de trabajo que me decían en una ocasión hablando de una persona que trabaja en una parroquia en concreto. Me decía una persona que trabaja en los servicios sociales. Decía, mire, esa persona de esa parroquia ha colocado más inmigrantes que nosotros desde los servicios sociales. Bueno, pues ahí estamos. Y a la vez trabajando también con nuestro propio pueblo para deshacer prejuicios. El Papa también lo pide en su mensaje, deshacer prejuicios y miedos para ver al inmigrante no solamente con un problema. Las migraciones crean lógicamente problemas como todos los fenómenos, diríamos, importantes de movimientos de masas, ¿no? Pero verlo, diríamos, como un hermano que tiene problemas, para verle como un hermano. Y en ese sentido, pues trabajar por la integración, que para nosotros tiene el nombre, no solamente que ellos se integren, sino que nosotros también hagamos un esfuerzo para aprender y acoger de ellos lo mejor que tienen. Y en ese sentido, nosotros utilizamos ya en nuestro lenguaje interno eclesial la palabra no solamente integración, sino comunión. Concluimos, si no hay ninguna más. Pues muchas gracias una vez más por su asistencia. Hasta la próxima convocatoria. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias.